Y continuando y cerrando este nuevo ciclo 2024 sobre la temática de protección de datos personales, específicamente organizado aquí con Microjuris Argentina, un ciclo que ha trabajado muchas de las temáticas que más preocupan, ¿no? En el ámbito de lo que es la privacidad, la protección de los datos personales y sobre todas las cosas también cuestiones de índole jurídica, práctica que nosotros implementamos, utilizamos a nivel empresarial y que naturalmente nos preocupan en la diaria. Y concluyendo naturalmente este ciclo que nos ha reunido, parte del objetivo de la charla de hoy naturalmente va a ser buscar ciertas conclusiones en relación a las temáticas que hemos estado estudiando, trabajando específicamente sobre lo que va a ser el futuro de la abogacía de datos y, como bien mencionábamos antes, las problemáticas jurídicas modernas derivadas en materia de privacidad, autodeterminación informativa y el derecho al anonimato como libertades fundamentales. Así que bueno, damos inicio entonces al encuentro del día de la fecha y arrancamos diciendo específicamente en torno a esta disciplina que vengo a llamar, ¿no? El tema de abogacía de datos. ¿Por qué nosotros dividimos esta disciplina y por qué encuentra realmente y de forma específica una escisión desde la perspectiva de lo conceptual, desde lo principiológico y demás? Claramente es una conclusión directa de lo que nosotros hemos estado charlando hasta el momento. Naturalmente, a lo largo de los años, la protección de datos personales, la privacidad, la seguridad de datos, el derecho a la autodeterminación informativa de forma más consolidada y anidada en lo que respecta a esta disciplina tuitiva, ha ido creciendo todo este conglomerado de disciplinas que hoy en día podemos reunir bajo el paraguas de lo que entendemos por abogacía de datos, lo que es data governance, lo que es data compliance, lo que sería data ethics, data protection, data privacy, data analytics, todo lo derivado también con un montón de otras charlas que hemos tenido y otro ciclo que también hemos compartido específicamente con Microjuris Argentina sobre la temática de inteligencia artificial y algoritmos, todo lo derivado de algoritmos, big data, data mining, artificial intelligence, machine learning, deep learning. Y después todas las otras temáticas derivadas también de la seguridad de los datos, la seguridad de la información, como es InfoSec, CyberSec, y después todo también lo derivativo a la preinformática y a las tareas de e-discovery. Entonces, en términos generales, el separar la disciplina de la abogacía de datos debido obviamente a la especificidad de los lineamientos, de los contornos que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años se hace absolutamente necesario. Es decir, hoy en día, como bien hemos probado a lo largo de las charlas que hemos tenido, es natural entender que el procesamiento de datos hoy en día enfrenta desafíos muy profundos a los cuales el derecho tiene que naturalmente salir de la comodidad que ha tenido a lo largo de los últimos años, simplemente de tener posturas meramente, como decirles, contemplativas, reflexivas, observacionales sobre el fenómeno, cuando estamos viendo de manera activa cómo se van diluyendo los límites, como decíamos en encuentros anteriores, de la privacidad, los límites de la autodeterminación informativa con pérdida inexorable de derechos y por otra parte, donde estamos poniendo en jaque naturalmente también la privacidad, la protección y la seguridad de los datos. No podemos seguirnos permitiendo desde la perspectiva jurídica y como operadores jurídicos del derecho, si realmente creemos en el futuro de la abogacía de datos y si realmente nosotros creemos en que la protección de datos personales es una disciplina absolutamente necesaria, tenemos que romper naturalmente estas frases que en definitiva lo único que hacen es seguir expandiendo falacias de la muerte de la privacidad, la falacia sobre la idea de que ya hoy en día los datos no importan, que todos los desprotegen y como todos los desprotegen, nadie tiene más nada por hacer alrededor de ello. Entonces tenemos que entender esta idea y esa va a ser la única forma de viabilizar por lo menos el futuro de esta disciplina y el futuro de una batalla que se está dando. Los titulares de los datos no solamente hoy en día están perdiendo
a cuentagotas sus datos, no solamente están perdiendo su capital en materia de datos, sino que también están perdiendo de manera cada vez más aguda su autonomía de la voluntad. Esto se refleja en cómo la autodeterminación informativa es utilizada como un caballo de Troya, como una bandera que todos llevan y enarbolan simplemente a los efectos de incrementar de alguna forma el valor confianza de manera artificial sin verdaderamente ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si no pensamos en consentimiento informado como base de tratamiento y hablamos de autodeterminación informativa, entonces evidentemente no tenemos conceptualmente a nivel jurídico la misma idea sobre lo que constituye efectivamente la autodeterminación informativa, porque no hay manera que el titular del dato ejerza su autodeterminación y su autonomía de la voluntad si no se le da la oportunidad de elegir y de elegir realmente. Esto también nosotros lo hemos visto a lo largo de los últimos años. No basta el ilusionismo de la capacidad electiva del titular del dato. Si todos realizan las mismas prácticas abusivas cartelizadas en el mercado, no se puede hablar de autodeterminación informativa, no podemos hablar de consentimiento válido. Entonces, tenemos que empezar a batallar este tipo de cuestiones de manera mucho más firme, mucho menos tibia y dejar naturalmente también de lado esta cuestión de la connivencia jurídica con una industria totalmente predatoria y totalmente extractivista. Y esto hay que ponerle alguna suerte de fin. Naturalmente lo hemos criticado y lo hemos charlado en varios encuentros previos. Las autoridades de aplicación han demostrado realmente ser absolutamente estériles e inútiles frente a estas problemáticas. Lo vivenciamos día a día. Cada vez perdemos más datos, nadie hace nada por protegerlos y estas son sensaciones fácticas verídicas. Lo que no tenemos que hacer, a pesar de todo ello, es bajar los brazos. Porque nada más sistémico en este estado actual de desprotección si verdaderamente nosotros estaríamos encargados de seguir defendiendo y seguir luchando por estas cuestiones, bajamos los brazos y nos rendimos a la situación que nos están imponiendo sistémicamente. Entonces, naturalmente hay que seguir peleando en el campo de la privacidad y hay que seguir defendiendo la abogacía de datos a través de la protección de datos personales. Y la abogacía de datos no involucra solamente situaciones de orden jurídico o práctico en torno al procesamiento, sino también tiene que ver con la gestión, y esto lo charlamos en los encuentros anteriores que nos han convocado en este nuevo ciclo, que involucra el tema de las prácticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cultura de la privacidad, de la cultura de lo que es el cumplimiento normativo, de la cultura del gobierno estratégico de datos? Bueno, esto es implementar prácticas, planeamiento estratégico, preventivo y precautorio en materia de datos personales. Y esto nos lleva también a volver sobre el objeto de protección de datos personales, esto es, bueno, volvamos sobre las bases de protección y profundizar y enfatizar la necesidad de proteger los datos. Esto lo estamos viendo y lo he charlado en algunas conferencias absolutamente recientes, hace poquitos días nada más, charlaba sobre la temática de data breaches. Y está claro que todos los titulares de los datos sienten que día a día cada vez más datos se ven comprometidos y hay una realidad subyacente a lo que es la problemática de los incidentes de seguridad, de la pérdida, de la exfiltración de datos. Una vez que se pierde el dato, es imposible controlar la pérdida, sin perjuicio de que simbólicamente podemos repararla, podemos notificar el incidente, podemos tomar medidas de mitigación, podemos resolver el incidente, podemos identificar los registros fugados. Lo cierto es que nunca fácticamente tenemos la capacidad de controlar de manera omnisciente e integral todas y cada una de las consecuencias dañosas que podemos llegar a ver en un incidente de estas características. Entonces, volver sobre las bases de la protección le dará futuro y le dará aire a esta disciplina. Entender que tenemos que resguardar físicamente los datos, profundizar obviamente el tema de qué es lo que estamos protegiendo. O sea, si nosotros
protegemos datos, entonces realmente nos tiene que importar el objeto de procesamiento y de allí que las leyes naturalmente a futuro van a necesitar actualizarse y ayornarse, no solamente en el sentido que hoy en día lo hacen en torno a mantener, obviamente, como decirles, las necesidades satisfechas de los sectores corporativos, sino empezar a complejizar un poquito más la arena de lo regulatorio. ¿Por qué? Porque en los sistemas jurídicos que hoy en día nosotros tenemos de protección de datos personales vemos como, por ejemplo, ¿no? Se edifican en torno a derechos, pero después las herramientas procedimentales, las herramientas pragmáticas, a través de las cuales se deberían poder cristalizar el ejercicio de esos derechos, no las tenemos entre nosotros. Es decir, podemos encontrar, por un lado, sí, una autodeterminación informativa, tal vez como ha sucedido, ¿no? En el proyecto 2022-2023, una autodeterminación informativa que sí se menciona, se verbaliza en el objeto de la norma, pero después, ¿qué encontramos? Chau, no tenemos, por ejemplo, consentimiento como principio general de tratamiento, tenemos 6 bases legales de tratamiento diferentes y de esa manera tiramos absolutamente toda la retórica pomposa que teníamos protectoria, la tiramos al tacho de manera integral. Entonces, en esta idea, los sistemas jurídicos tienen que proteger concretamente al dato. Al dato no importa dónde esté almacenado, no importa quién trabaje con él, no importa la técnica de procesamiento. Y esto es algo que se debe aprender en la técnica legislativa en materia de datos personales, porque mucho se ha hablado a lo largo de los últimos años de alrededor de volver a metodologías que ya han probado ser ineficientes en otros campos jurídicos. Esta cuestión de regular ad hoc a medida de las necesidades o de los fallonismos que van surgiendo, no ha probado ser eficiente en ningún otro campo. Tal es el caso de, aquí tenemos, bueno, especialistas también del campo de Derecho de Salud, estoy viendo al doctor Bongiorno, bueno, tenemos situaciones en el campo de la salud en las cuales, bueno, cada vez que alguien va descubriendo la necesidad protectoria de algo, saca una ley definida, determinada para esa necesidad en particular. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con todas las otras necesidades? Bueno, no quedan cubiertas porque no se han mencionado expresamente y así estamos los abogados en derecho de salud pataleando y luchando por todo aquello que no se ha mencionado de manera expresa. Pero amplifico este problema. Si nosotros lo extrapolamos al ámbito de los datos personales, empezamos a tener, ¿qué? La división temática de la base de datos, ¿según quién? Según el responsable sea público o según el responsable sea privado. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, según el tipo de dato. Y así es como tenemos, por ejemplo, ¿no? La regulación de datos biométricos específicos, el surgimiento de los neuroderechos. Listo, saquemos una norma por cada tipología de datos. Bien, les propongo a los que hacen neuroderechos el campo, sí, voy a bautizar el campo de los cardioderechos y hacerme cargo de la protección de los datos de firma cardíaca de todos los seres humanos y generar un conjunto de principios específicos para los cardioderechos, para los nefroderechos, para los hepatoderechos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que eso lo único que hace es ir en contra de todas las máximas que nos han enseñado nuestras altas casas de estudio en abogacía, diciéndonos que las normas tienen que tender a la consolidación de principios, que tienen que ser armónicas, que no tienen que dejar vacíos legales, que no tienen que generar grises desde la perspectiva de lo normativo. Y todo lo que hacen este tipo de regulaciones es generar mayores inseguridades jurídicas que las que tenemos hasta la fecha. Basta, basta de segmentar. Es decir, ahora se le está dando muchísimo, muchísimo enfoque y varios actores, ¿no? del ecosistema de la defensa de derechos digitales parecen haber descubierto con el cambio de gestión que el Estado procesa datos. La realidad es que el Estado está procesando datos sin importar el signo político. Y acá viene la gran preocupación que es, protegemos los datos según quién esté procesando o según la simpatía política que nosotros tengamos o según la afinidad que nosotros tengamos o la complicidad que tengamos en función de la sinergia de nuestras actividades que realicemos a nivel profesional. Tenemos que frenar este tipo de cuestiones. La realidad es que el objeto de protección, dato, tiene que ser protegido, tanto metadatos, datos y subproductos de procesamiento, con independencia de quién fuera que lo procese. El sector público y el sector privado
tiene frente a la Ley de Protección de Datos Personales exactamente la misma obligación jurídica, el mismo deber de cumplimiento. No puede ni el sector privado ni el Estado discrecionalmente elegir su sujeción frente a la norma. Y tampoco deberíamos nosotros desde este lado de la vereda, como operadores jurídicos del derecho, prestarnos al juego de ponderar, ¿sí?, en esa balanza ficticia que se propone en el ámbito de la desgarrada privacidad argentina, decir, bueno, ¿cuál es el actor que mejor vulnera nuestros derechos? Siempre me han escuchado oponerme a esto y lo reafirmo año tras año. Es increíble que en el 2024 estemos viendo informes que de vuelta ponen el ojo sobre el Estado. Y la pregunta es, ¿dónde estaban esos informes cuando teníamos la pandemia? Y cuando tuvimos aplicaciones como la aplicación Cuidar, y cuando tuvimos permisos de pases sanitarios en los cuales colocábamos datos sensibles de terceros en un formulario absolutamente desprotegido. ¿Dónde estaban esos informes? Entonces, la realidad, y en ese mismo momento también teníamos un comité de ayuda para el diseño de aplicaciones seguras en materia de ciberseguridad. ¿Dónde ha estado esa comisión trabajando con esta fortaleza, por ejemplo, que hoy mantiene absolutamente, ¿no?, segmentada y decisoria según quién hace qué? Entonces, naturalmente, con el paso del tiempo tenemos que reformular un poco estas bases, solidificar. ¿Por qué? Porque la abogacía de datos realmente no responde según el quién, responde al qué. La abogacía de datos protege los datos personales. Nuestro objeto de protección son los metadatos, los datos y los subproductos de procesamiento. Fin. Esto es bastante, como decirles, bastante duro, bastante técnico, y es allí donde también tenemos que empezar a ceder en nuestro campo la interdisciplinariedad bien entendida, que no es sustitución disciplinar, sino que es interdisciplinariedad, a los efectos de incorporar en la abogacía de datos el futuro todas las definiciones técnicas adecuadas y correctas, pertinentes y necesarias para fortalecer la protección de datos personales. Esto porque hasta el momento, lamentablemente, nos hemos antes manejado históricamente por la naturaleza de los tiempos históricos, por la naturaleza embrionaria y jurídica de la protección de datos personales, nos hemos manejado netamente con definiciones de índole jurígeno. Ahora, lo que hemos visto de manera posterior es que profundizando este ablandamiento disciplinar, ya directamente hemos perdido la pata y el eje técnico. Entonces, con el paso del tiempo, por ejemplo, en proyectos de reforma como el 2022/2023, presentado en 2023 al Congreso, hemos visto la pérdida de precisión técnico-jurídica. Es decir, no solamente tenemos el precio de haber perdido lo técnico que tal vez nunca tuvimos, sino más profundamente perdimos lo único bueno que teníamos antes, que era la solidez jurídica en la redacción normativa. Por lo tanto, esto no es algo menor, porque si perdemos precisiones conceptuales, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo jurídico, la norma deviene en estéril. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en la abogacía del futuro? Luchar por una interdisciplinariedad sensata. ¿Y esto qué es? Porque las normas sean lo más perfectas posibles desde lo técnico, desde lo jurídico. Porque no se puede, sin tener elementos adecuados de protección, propender a ese objetivo tuitivo protectorio que nosotros tenemos, que es proteger de manera plena e integral los datos, los metadatos, los subproductos de procesamiento asentados en bases de datos con independencia al soporte en el que estén almacenadas y a los efectos del tratamiento, del procesamiento y cualquier otro tipo de acción principal o accesoria que se realice de manera directa o indirecta sobre estos datos. Ahora, la realidad es que con el paso del tiempo, como les he estado diciendo, hemos perdido ese tema. A tal punto que el error conceptual que teníamos en el pasado, de confundir obviamente dato con información, devino directamente en el desastre de tener proyectos que supuestamente apuntan al futuro,
y que se olvidaron de los metadatos y de los subproductos de procesamiento. Y alguno de ustedes me va a decir, bueno, no, claramente, doctora, los metadatos son una tipología de datos. Bueno, bien estaría bueno en una norma de carácter específico no perderse la oportunidad de introducir ese concepto, porque nada más turbio, nada más poco claro y poco transparente que la cocina de los datos. O sea, cuando nosotros vemos procesamiento de datos, hay toda una realidad posterior que escapa a la mirada del titular del dato. De la misma manera que nosotros a nivel jurídico hemos observado y hemos analizado con el paso del tiempo, y les diría, como destaco con este tipo de derechos tuitivos, atracción de sangre con los consumidores y usuarios, la observación de que el consumidor, desde la posición asimétrica fragmentada que tiene, no puede controlar el proceso productivo del proveedor. Y por ende, a raíz y en virtud de esa interpretación que nosotros hemos hecho, se erige ese parámetro de responsabilidad objetiva y solidaria entre todos los integrantes de la cadena de producción, sin perjuicio obviamente de las acciones de repetición. En el ámbito del procesamiento de datos nos encontramos con una realidad absolutamente similar. Porque el titular del dato naturalmente no tiene la capacidad de manejar el proceso integral de acciones directas e indirectas que implica el procesamiento de sus datos. Y esto que llamábamos la, entre comillas, cocina de los datos, donde los subproductos de procesamiento no son auditados por nadie y que se almacenan y naturalmente se procesan y se intercambian, muchas veces fuera del conocimiento absoluto. Ya no estamos hablando ni siquiera de la discusión del consentimiento o no consentimiento, no. Es una entidad de la cual el titular del dato desconoce su existencia, por lo tanto tampoco tiene oportunidad de solicitar el ejercicio de su derecho, porque nadie puede ejercer un derecho sobre algo que desconoce que tiene. Sería un ejercicio absolutamente intuitivo y esotérico del derecho. La realidad es que en esa parte del procesamiento se corren los riesgos, tal vez hasta les diría más profundos, y nada verdaderamente se está haciendo sobre ello. Y profundizo un poquito más allá en relación al tema de procesamientos, la manipulación de los datos, el tratamiento de los mismos. Hablamos de metadatos. Los metadatos son una de las asignaturas pendientes más complejas, porque en relación a ello, la capacidad que tienen los descriptores o los llamados datos de los datos, llámese metadatos de tipo descriptivos, metadatos estructurales, metadatos, no sé, administrativos, cualquiera de ellos tienen capacidades absolutamente profundas respecto del perfilamiento o del riesgo que pueda llegar a tener el titular del dato. Entonces, si realmente la abogacía del futuro lo que va a hacer es enfocarse en lo que señalaba al respecto del tema, no sé si se recuerdan, hace un tiempo, en charlas que yo daba sobre la conceptualización que hice en alrededor del tema de los datos sensibles y hablando de la criticidad de los datos, si la abogacía del futuro realmente se va a enfocar en la temática de riesgos, los metadatos traen a la escena una gran cantidad de riesgos relacionados sobre todo al tema de perfilamiento, directo, indirecto, que muchas veces puede ser desestimado porque se le resta, como decirles, importancia jerárquica a esa tipología en particular. Y por otra parte están los subproductos de procesamiento, a los cuales en relación a cómo podríamos clasificarlos, a mí me gustaría tomar también de la disciplina consumeril. Yo realizo un estudio siempre o permanentemente dialógico, interdisciplinar entre las disciplinas jurídicas tuitivas. Y entre ellas, bueno, en relación al tema de la producción, del procesamiento. Pensar en que los subproductos de procesamiento pueden ser transformados, ¿vieron? Como hablamos de productos elaborados, pueden ser naturalmente sometidos a un proceso de transformación de la información en otra entidad, pero también pueden ser no elaborados, o sea, subproductos que no tienen transformación, y los subproductos que pueden directamente ser, entre comillas, para descarte,
porque no son utilizables para este proceso, pero se conocen o se entienden como residuales o productos secundarios que no llegan a ser desechables, ¿no? Ahora, en términos generales, esta realidad productiva que les estoy contando en materia de datos personales existe. Es decir, tenemos datos que naturalmente se transforman, o sea, sometemos los datos a procesos que terminan transformándolos y dándonos nuevas entidades. Por otra parte, también tenemos los datos de los cuales no necesitamos hacer nada. De ahí el error que les digo conceptualmente sobre el tema este del nuevo, otro kiosco, ¿no? Como los neuroderechos, los datos inferidos. Bueno, ahí tienen otra. Los no elaborados, los que no tienen transformación, merecen igualmente ser protegidos. Es por eso que no podemos enfocarnos en una partecita sola de los subproductos de procesamiento, porque cada vez que nosotros hacemos esto, de elegir discrecionalmente una porción totalmente limitada de la realidad, lo cierto es que estamos desprotegiendo todo el otro universo del cual apartamos ese segmento de la realidad. Y no podemos permitirnos seguir haciendo eso. No seamos sonsos, no seamos cómplices de la industria. La industria, obviamente, lo que busca es fragmentar. ¿Por qué? Porque si estamos naturalmente unidos y todos seguimos en la misma, no nos pueden partir tan fácil. En cambio, si a cada uno de nosotros nos hacen ocupar en una porción absolutamente ínfima y nos dicen, ah, no, vos vas a ser el bastión de los metadatos de salud. ¿Y por qué no hablo de todos los metadatos? No, 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 solamente los metadatos de salud. Y de esta manera va a ser inabarcable la disciplina. Y naturalmente van a poder hacer desastres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los metadatos del gaming no van a estar protegidos en el simposio que hagamos de los metadatos de salud. Y así es como los abusos se van permitiendo y se van diseminando en otras áreas desprotegidas. Y nosotros sabemos que la industria se mueve con la lógica de derecho adquirido. Es decir, la industria donde violó cree que tiene el derecho de seguir violando, porque lo hace costumbre. Y después de costumbre la disfraza como costumbre mercantil, costumbre negocial. Entonces, que de la costumbre de violar derechos no se haga la norma de la violación de derechos. Y esto es lo que uno ve en este proyecto de reforma de 2022-2023, donde la costumbre de la industria de no pedir el consentimiento de los titulares directamente termina convenciendo a la autoridad de aplicación que debe facilitarle las cosas a la industria y sacarle el consentimiento del medio. Y le hacemos mejor un artículo en el cual diga, ¿saben qué? Ustedes pueden proteger su interés legítimo. Decidan ustedes. Ah, eso sí, con un estudio, cuando nosotros se lo requiramos, ustedes nos dan el trabajito práctico en el que dicen que ustedes decidieron mejor que el propio titular del dato y que no le hicieron nada al titular del dato. Vaya deformación conceptual de la realidad. Imagínense la aberración en materia de derechos humanos que sería un reglamento de estas características en materia de medicina. Imagínense un protocolo de estas características para aplicación de actos quirúrgicos. Y la teoría de la disposición sobre el propio cuerpo se nos fue por la ventana, y los avances de, de las últimas décadas, podríamos decir, en materia de derecho de salud, derecho de los pacientes, al tacho. Entonces, claramente no podemos permitir que nos disocien cognitivamente de esta manera, que nos fragmenten de esta manera, para llegar a entender que de los subproductos de procesamiento, por ejemplo, tenemos que apartar los datos inferidos y hacer el resquicio de solamente protejamos los datos inferidos. ¿Y qué hay de los subproductos de procesamiento que no son inferencias? Los productos de procesamiento que no son elaborados. ¿Y los residuales? Bueno, todas estas cuestiones obviamente van de la mano con el hecho de que muchas veces quienes mal se llaman protectores, ¿no? Y defensores de estas cuestiones, a veces esconden sus propias agendas, esconden sus propios intereses y la mezcla naturalmente que tienen estos intereses con tal vez cuestiones de orden personal, de seguimiento propio y a veces naturalmente de la contaminación política de estas temáticas que, como les repito, son temáticas que tienen que ser absoluta y totalmente agnósticas. Ni la protección de los datos personales, ni la privacidad, ni la ciberseguridad fueron ni deben ser cuestiones de índole política y mucho menos partidaria. Y pasemos a la autodeterminación informativa. Bueno, en este futuro, si queremos verdaderamente seguir protegiendo los datos personales, tenemos que seguir enfatizando incansablemente la necesidad
de proteger y edificar nuestras medidas protectorias en torno al derecho de autodeterminación informativa. Y más profundamente, como les digo, y me han escuchado decir, autodeterminación informativa dinámica. La autodeterminación informativa, bueno, como derecho hace naturalmente el control efectivo del titular del dato, sobre el tratamiento, y la única manera de establecer la autodeterminación informativa, como les decía, es a partir, inexorablemente, del consentimiento informado del titular del dato. Ahora, en los tiempos que corren, el problema que yo les decía de la batalla sobre la autodeterminación y sobre la autonomía de la voluntad, que es lo que está en la mesa, como decirlas, en la mesa de poder en este momento, porque lo que se está buscando es eliminar de la ecuación la autonomía de la voluntad. Porque nosotros no tenemos derecho a elegir, por ejemplo, los algoritmos con los cuales nos procesan, no tenemos derecho a elegir prácticamente nada. Tenemos las ilusiones o los espejismos de la elección, por eso hace años vengo insistiendo con dejemos de hablar de consentimiento, empiecen a señalar que las personas están asintiendo sistemáticamente. Pero poco o nada se ha hecho al respecto. Ahora, lo cierto que edificar alrededor de la autodeterminación informativa que necesitamos implica empezar a trabajar sobre la extensión y la intensidad del consentimiento para descubrir verdaderamente si nosotros tenemos o no tenemos eficientemente autodeterminación informativa. Y si verdadera y genuinamente la protegemos, porque, por ejemplo, en el caso de la enunciación explícita que hace el anteproyecto y los proyectos de 2022-2023, hasta el que finalmente se presenta por el mensaje 87 del 23, al Congreso, la realidad es que no son deseos genuinos, protectorios en torno a la autodeterminación informativa. ¿Por qué? Porque la autodeterminación informativa implica que la persona decida de manera libre, expresa, inequívoca, informada, específica, y la realidad es que no hay manera de que la persona decida si previamente no otorga el consentimiento. No hay manera de decidir si no tenemos un mecanismo de expresión de alguna forma de esa autodeterminación informativa. Por eso, lo que sí entendemos es que al futuro que nosotros debemos enfrentar, debemos insistir, debemos persistir en esta cuestión de no permitir que jurídicamente nos apartemos de estas reglas, ni del consentimiento libre, expreso, informado y específico e inequívoco. Y por otra parte, entender también que parte del desastre que nosotros estamos viendo en la actualidad en términos de inseguridad jurídica y de inseguridad informática se da de la mano con el hecho de que los datos circulan sin que deba ser consentido su tratamiento. Porque se cree que se pueden hacer mal las cosas y porque prácticamente es impune el incumplimiento de la normativa en datos. Por lo menos la visión local. Entonces, así naturalmente nosotros tenemos que avanzar, reafirmar los cimientos y empezar a entender que no hay futuro, no hay futuro en la protección si hacemos engendros como el consentimiento tácito o protegemos el interés legítimo del responsable de tratamiento. Y por otra parte, siguiendo con esto, también lo que nos espera, por lo menos en el futuro, es empezar a trabajar de una vez por todas en lo que sería autodeterminación informativa dinámica. Esto es, en el futuro, dejar esta cuestión de cristalizar estáticamente la autodeterminación informativa, establecer un mecanismo de tutela dinámica de la autodeterminación informativa, un consentimiento informado también que acompañe dinámicamente esa autodeterminación informativa y que no sea un acto formulario estéril. El otro problema que tenemos en la actualidad es ese. ¿Por qué se ha convertido el consentimiento informado en un acto totalmente formulario, totalmente estéril? Porque con el paso del tiempo, ¿qué es lo que hemos sufrido? Que los textos se han vuelto absolutamente técnicos desde una perspectiva de lo legal, que es absolutamente complejo
para un ciudadano de a pie enfrentar un texto de esas características y por otra parte también por la esterilidad de los efectos jurídicos de después de leerlo, tener capacidad de modificar, porque es la típica realidad que nosotros hemos visto con cualquier modalidad contractual adhesiva. Entonces tenemos que empezar a trabajar en establecer mecanismos de orden iterativo, interactivo, tanto que se habla en la actualidad y se llenan la boca en la orientación de los productos hacia el usuario. ¿Dónde está esto? O la personalización de la experiencia hacia el usuario. ¿O acaso todo el poder de máquina que tenemos simplemente nos sirve para perfilar algorítmicamente para la venta directa? ¿O solamente nos sirve para segmentar y aplicar filtros y discriminar? ¿O solamente nos sirve para generar artificialmente interacción de modos tóxicos a los efectos de lucrar con la monetización? Creo que el ámbito desde la perspectiva de lo técnico debería ser utilizable en tantos otros campos como lo es la estupidez de generar un proceso a nivel técnico. Es absolutamente fácil, sonso, generar un proceso de carácter interactivo e iterativo sobre el titular del dato. Y después vienen obviamente los detractores de la industria diciendo, esto me va a detener el procesamiento. Es necesario. Porque si no, saquemos el titular del dato de la ecuación también. Y listo. Bueno, si lo sacamos de la ecuación no lucramos en nada. Entonces, respetemos al titular, que es ser humano, antes de ser objeto de tu lucro. Y este camino que les estoy comentando es el mismo también que ya atravesó el derecho de salud, diciendo a las entidades, por ejemplo, de prestación de servicios de asistencia, que ustedes están lucrando con un derecho humano fundamental, que es la salud. Entonces, la salud tiene que primar sobre el interés lucrativo. Y entendamos también la protección de datos personales como un derecho humano digital. Dejemos solamente de decirlo y empecemos a practicarlo. Entonces, ¿es fácil hacerlo esto? Es decir, salgamos del modelo jurídico formalista, del formulario adhesivo. ¿Se puede hacer de manera interactiva? Y sí. ¿Por qué? Porque el consentimiento en los actos más complejos no se resume en un formulario único. Entonces, naturalmente, para esa autodeterminación informativa que requerimos en el futuro, naturalmente necesitamos también, obviamente, un consentimiento informado dinámico, un consentimiento que sea iterativo, como les decía, o sea, que se recicle el ciclo cuantas veces sean necesarios, y esto se puede automatizar. ¿Para qué tenemos automatización avanzada? Solamente sirve para perfilamiento negativo. Que sea relacional, que sea dinámico, que sea de retroalimentación, y que permita una buena relación entre lo que es el responsable de tratamiento, el titular del dato, con un gradiente de entrega de información absolutamente creciente para generar eficiencias en la comprensión de esa información por parte del titular del dato y por otra parte para permitirle naturalmente el tema de la elección. ¿Por qué? Pues si nosotros lanzamos unilateralmente mensajes sin dar cuenta que el que recibe debe entenderlos, naturalmente ese consentimiento desde el inicio va a estar absolutamente viciado por esa oscuridad informativa. Lo que justifica jurídicamente la importancia del consentimiento es esta cuestión. Hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento, no hemos tenido esta cuestión de preocuparnos por lo que sería, como decirles, la privacidad lateral. O sea, entender que pueden haber problemas que surjan de manera asociada con ello y que le tenemos que dar la oportunidad al titular del dato de entender esto, de entenderlo y de volver a repensarlo con el paso del tiempo, que es algo que tampoco se está protegiendo, la capacidad de madurar. Hasta ahora mismo esto con la problemática de niños, niñas, adolescentes, todos se rasgan las vestiduras, ¿con qué? Con la misma problemática que vemos en el ámbito penal. ¿Vieron la discusión del ámbito penal, de la baja de la edad de la imputabilidad? Bueno, en materia de datos personales tenemos otra discusión
absolutamente nefasta sobre el quantum. Bueno, ¿cuándo es la edad en la cual permitir disponer los datos a los niños, niñas y adolescentes? Cuando la realidad lo que tenemos que empezar a ver es qué pasa cuando ese niño, niña, adolescente se convierte en adulto. Porque la realidad es que tenemos que empezar a revisar también el pasado y la historia de los consentimientos informados condicionales. Porque acá el problema no es solamente la protección del niño, niña, adolescente durante su niñez, en la cual ya estamos en infracción, sino que tenemos que dar cuenta de qué pasa con ese niño cuando deviene en adulto y nosotros revisamos todo el pasado cibernético de esa persona y toda la gente de todas esas cadenas de producción siguen y continúan procesando esos datos como si fueran todos válidos. También tenemos que empezar a pensar en ese problema. ¿Qué vamos a hacer con la grandísima cantidad? Porque hasta ahora, estamos manejando una sociedad, entre comillas, como le dicen en la actualidad, híbrida. Tenemos una mezcla, tenemos una gran parte de la población que ha llegado a la edad adulta tecnificada. Entonces no tenemos que operar sobre el pasado. Recién ahora estamos viendo adultos con un pasado informático entero. Recién ahora estamos empezando a ver esa realidad. Y cada vez se va a profundizar más. ¿Por qué? Porque sobre los niños, niñas y adolescentes, que son datos absolutamente lucrativos, se posa también un ecosistema extractivista muy fuerte. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esto y empezar a establecer estrategias que vayan más allá de decir 16, 14, 13, 12, ¿sí? O sea, salir de la idea de que el quantum lo soluciona. La realidad no es el problema del quantum. El quantum es una decisión que hasta podríamos decir, entre comillas, pseudo-arbitraria. ¿Por qué? Porque hay niños de 15 que maduran más, podemos entenderlo de cualquier manera eso. Ahora, la realidad, el problema es que a los niños tenemos que trabajar con los datos con determinado tipo de criticidad, porque son datos altamente sensibles, altamente críticos, pero el otro problema es qué pasa cuando son adultos. ¿Qué pasa sobre esos datos, esos metadatos, esos subproductos de procesamiento desperdigados por todos los lugares, cuando esa persona deviene en adulta y quiere limpiar toda esa traza digital porque lo sigue afectando? ¿Y cómo protegemos a esa persona de que el perfilamiento de su futuro no esté condicionado por los datos de su juventud y de su niñez? Porque hasta ahora no se está trabajando sobre eso, sobre la persistencia de los datos en el tiempo. Ese es el otro problema que enfrentamos a futuro. El perfilamiento del futuro no se sabe si se hace basándose parcialmente en alguna decisión que se tomó en el pasado y en alguna otra determinación que se tomó en el pasado. Entonces, esto lo tenemos que empezar a trabajar, exigir mayores niveles de transparencia, mayores niveles de precisión. Y esto nos lleva también a lo último que quería comentarles en la charla del día de la fecha, específicamente en relación al tema de lo que es establecer verdaderamente y sin ningún tipo, como decirles, de tabú jurídico, el derecho al anonimato. Empezar a entender que naturalmente nosotros requerimos en la sociedad posprivada, en la sociedad ateísta en la que nosotros estamos, necesitamos un derecho al anonimato. Y esto se da obviamente como consecuencia de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años, de la sublimación del individuo al control de sus datos. Y como hemos señalado ya, no solamente por actores privados, sino también por actores públicos. Pero frente a esta cuestión que nos enfrenta obviamente la posprivacidad y las necesidades novedosas que tenemos de abordaje técnico, de abordaje funcional, de abordaje, a ver, administrativo, económico, político, lo cierto es que el anonimato ha sido un derecho muy, muy mal visto y punido preventivamente. Y cómo me gustaría redefinirlo y naturalmente cómo me gustaría que fuera incorporado a futuro jurídicamente. Yo siempre he insistido que el derecho al anonimato tiene que ser un derecho humano digital. Porque en la era que nosotros estamos, es decir, si pensamos verdaderamente que estamos en una era post-privada,
Las líneas de defensa que nosotros teníamos históricamente para preservar la privacidad, hoy en día no nos bastan, necesitamos ir más profundo. Ir más profundo implica ir en pos de la confidencialidad, en pos de la privacidad absoluta, no solamente metafísica, metafórica, como hoy en día lo tenemos. Es decir, ya no nos bastan en el ecosistema de protección y en el ecosistema de procesamiento en el que estamos las ficciones jurídicas. Tenemos que empezar a trabajar en nuevos modelos de protección. Y estos nuevos modelos de protección nos llevan a entender que el derecho al anonimato debería estar, por lo menos en la arena, para permitirle de manera inalienable al titular del dato, en el ejercicio pleno, si vamos a reconocer la autodeterminación informativa, tiene que incluir esta cara, el ejercicio, ¿sí?, de elegir que no haya datos asociados o asociables a su persona, o que se proceda por obligación legal a la anonimización irreversible de los datos que estén asociados a su persona, o se impida técnicamente la generación de datos, de metadatos, de subproductos de procesamiento que pudieran llegar a ser asociados a su persona. Y en su defecto, en reemplazo de todo esto que les estoy diciendo, si nosotros no tuviéramos la capacidad jurídica de hacer este tipo de cuestiones, según el caso en particular, proceder a algo parecido a lo que realizan de manera analógica las leyes de security freeze, es decir, manchar el dato con alguna suerte, como decirles, de marcador de anonimato para que el dato no sea utilizable, para que nadie pueda invocar un dato que deba ser protegido por derecho al anonimato. El anonimato, en términos generales, en términos jurídicos, es e implica la ausencia de la capacidad de identificar. Pero para ir más profundamente y diferenciarlo con el tema de privacy, con el tema de la privacidad, cuando nosotros hablamos que, no sé, un entorno digital es privado, la realidad es que esa privacidad es una cuestión absolutamente relativa y ahí podríamos llegar a hablar de ficción jurídica. ¿Por qué? Porque es privado entre quiénes. Es privado entre el titular del dato y la figura del responsable de tratamiento. Y la realidad es que el responsable de tratamiento es una figura de una cantidad absolutamente descontrolada de actores, presentes, futuros, que están allí, colaterales, tal vez gente que todavía no hemos identificado. El anonimato, por su parte, es desconocimiento absoluto. El anonimato lo que impide es la identificación, el traqueo, el perfilamiento, cualquier otro tipo de actividad sobre el dato. Y esto implica que no es alguien puede llegar, como decirles, alguien puede llegar a utilizar el dato. La realidad, ¿sí?, es que no debería, no debería permitirse jurídicamente. Entonces, con técnicas obligatorias por diseño, ¿sí? Tomemos el mismo paradigma de privacy by design y by default. Vayamos a un anonimato por diseño, al igual que la privacidad por diseño, al igual que la protección de datos por diseños, que esté metido en la arquitectura tecnológica del procesamiento de bases de datos, en las prácticas, en la infraestructura de red, y que sea una opción funcional desde la perspectiva de arquitectura y central. Esto es, que exista la tercera opción en aquellos entornos potestativos en los cuales jurídicamente ello es posible. Es decir, no estoy diciendo anonimato como sinónimo de impunidad, y esto para sacarle todo el sesgo y toda la estigmatización que tiene el anonimato respecto de lo que sería hasta la inversión de la carga de la prueba del principio del estado de inocencia o la idea del anonimato como impedimento de la trazabilidad y de la impunidad para la perspectiva penal informática. No, estoy hablando del anonimato en aquellos entornos legales en los cuales se puede establecer. El anonimato debería ser proactivo y preventivo, debería ser por default, o sea, por defecto, debería ser por diseño, debería estar metido, como les decía, desde el vamos en la arquitectura, en cómo pensamos. Debería ser un paradigma o debería contribuir un paradigma de suma positiva. Esto porque siempre, siempre, y esto ya lo hemos visto durante la pandemia, cuando nos reuníamos y hablamos
de las diadas binarias en las cuales es esto o lo otro. ¿Sí? Es una cosa o la otra. O tomamos un derecho humano o tomamos el otro, pero los dos derechos humanos al mismo tiempo no pueden estar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de salud o privacidad? En el caso del anonimato, tenemos que pensar en que el anonimato coexista con los demás derechos. Por eso hablamos de paradigmas de suma positiva. Que el anonimato también sirva como garantía a la seguridad de datos. Imagínense hoy en día qué tranquilos que estaríamos si nosotros pensáramos en data breaches sobre datos anonimizados. Por lo menos las personas parcialmente habrían perdido una parte del peligro al que se encuentran expuestos. ¿Por qué? Porque si tenemos una anonimización eficiente, ¿qué tenemos? La incapacidad de la reidentificación. Por otra parte, al menos tendríamos la capacidad de evitar parcialmente las suplantaciones digitales de la identidad como tenemos en la actualidad, el aluvión de víctimas que sufren como consecuencia de este tipo de cuestiones. Entonces, que los ciberatacantes puedan hacerse de porquería que no pueda ser reutilizable o que no pueda ser explotable de manera directa, también es útil. Por eso el anonimato se piensa como garantía de la seguridad de los datos y la garantía de la seguridad sobre todo del titular, que hoy en día por exigencia absolutamente insensata de la sociedad se encuentra permanentemente sobreexpuesto. Y por otra parte, un anonimato que sea usable, que sea funcional, que sea accesible. ¿Y por qué destaco esto y la arista social del derecho al anonimato? Porque utilizar en la actualidad herramientas de anonimato, tener conocimiento sobre, como venimos señalando en los encuentros, de medidas de autodefensa digital, hoy en la actualidad es una cuestión privilegiada. ¿Por qué? Porque no tenemos ilustrados digitales por doquier. La alfabetización digital, una cosa es alfabetizar ¿para qué? Para que la gente se integre a los ecosistemas digitales. Pero luego de ello tenemos que generar usuarios expertos de estos ecosistemas para que sepan protegerse en materia de seguridad y privacidad. Y les pregunto, obviamente, y ustedes en común compartirán conmigo el criterio, ¿cuántas personas conocen que tengan conocimiento del uso y que apliquen en sus vidas el uso de herramientas de anonimato para protegerse o de privacidad avanzada o de seguridad avanzadas o herramientas de seguridad o de privacidad o de anonimato de clase mundial para protegerse? La autodefensa digital es un bien jurídico escaso. Y es absolutamente privilegiado tener capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie ha avanzado en esos usos no subdesarrollados de las nuevas tecnologías. Nos han incorporado al sistema, pero no nos han dicho cómo protegernos. Y el Estado sigue adeudando esto, y esto tiene que llegar en todos los niveles educativos. Porque la realidad es que necesitamos usuarios que sepan protegerse. Y la única manera que tenemos para proteger a los usuarios y para proteger a los titulares de los datos y para bajar, por ejemplo, la litigiosidad y para bajar los incidentes y para bajar las víctimas de ciberdelitos, va a ser naturalmente empezar a enseñarles que deben protegerse y permitir que los titulares de los datos dejen de estar sobreexpuestos por default. Y acá, bueno, allí naturalmente tomo las citas de lo que están diciendo en el chat. Dice, el escenario de financiamiento público y privado, la industria interactúa y naturalmente hay intereses comunes a ambos actores, como dicen aquí en el chat. Y ese es el problema. Conviene que la gente no sepa. Y ya esto no es novedoso desde una perspectiva crítica del derecho. Lo hemos visto y se siente y se ve en la sociedad la falta de sensibilidad social respecto de este tipo de cuestiones. La ignorancia también permite dominar a la gente. Y en el ámbito cibernético, este es un problema. La seguridad y la inseguridad informática son grandísimos negocios, entonces necesitamos también, para poder procesar mucho los datos, para que todos coman de este asunto, necesitamos que todos estén sobreexpuestos, que estén débiles, que estén desprotegidos y que no sepan cómo protegerse y que encima le tengan miedo a las herramientas que permitan protegerlos. Y es así como si ustedes preguntan al común denominador de la gente si estarían dispuestos a utilizar herramientas de anonimato, naturalmente la gente tendría la idea asociada al anonimato de la ilicitud de su uso.
porque se les ha hecho creer eso. Se ha evangelizado en que la gente tenga la seguridad de querer y exigir privacidad absoluta, es un pecado y encima es punible. ¿Por qué? Porque nadie debería querer ocultar nada. Porque esa forma, como decirles, de sobreexponer al individuo, de la transparencia, se ha trasladado al actor equivocado. Y el anonimato se lo sanciona de esa manera. Por eso tiene que haber un anonimato que sea verdaderamente usable, verdaderamente funcional y accesible. Accesible, digo, socialmente accesible, que todos accedan. Los usuarios con conocimientos, los que no tienen conocimientos y más aún los vulnerables. Más aún los que más lo requieran. Y después finalmente que existan y que naturalmente se enfoquen los esfuerzos en las medidas, como les digo, y como concluíamos recién, en las medidas de acción positiva para la culturización, para la educación y la capacitación en anonimato. Y esto no va a ser fácil para la abogacía de datos. Va a ser un esfuerzo a futuro, les diría, de carácter titánico. ¿Por qué les digo de carácter titánico? Porque tenemos que revertir con muchísimo esfuerzo el trabajo que se ha hecho subliminal, de forma directa e indirecta, de operar sobre los titulares de los datos y convencerlos en que no tienen privacidad, en que no tienen derechos, en que no tienen nada por reclamar y en que sus datos no valen. Así que bueno, simplemente concluyendo con esas reflexiones y simplemente diciendo que nosotros tenemos que centrarnos en la protección con independencia de todo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscamos es que esa abogacía de datos se encargue a futuro de una protección de datos que sea objetiva, que sea imparcial, que sea política, que sea partidaria, que sea permanente, que sea inexcusable, que sea plena, que sea integral, que sea preceptiva, que sea sistemática y que sea absolutamente invariable y centrada en la defensa de los titulares de los datos y su autonomía de la voluntad y por ende autodeterminación informativa. Así que bueno, cerrando y concluyendo este ciclo de protección de datos personales con Microjuris Argentina, les agradezco inmensamente a todos los aquí presentes. Desde ya seguiremos en contacto de aquí en adelante con los eventos que resten del presente año. Les agradezco nuevamente su asistencia y también les deseo una muy buena feria judicial y un excelente descanso para todos.